Hay un pasaje muy importante en Salmos capítulo número 112 que nos habla de el legado que nosotros dejamos a nuestros hijos y el poder que nosotros tenemos en el Señor. Dice en el Salmo 112, versículos 1 en delante: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, y la generación de los rectos será bendita. Y esta palabra bienaventurado, como sabemos, es tres veces feliz. Cuando nosotros tenemos realmente satisfacción y dicha en la vida, es cuando somos bienaventurados. Esa palabra se utiliza mucho en la palabra de Dios acerca de personas especiales, personas que tienen otro nivel delante de Dios, un nivel no solamente de satisfacción con algunas cosas materiales y sentimientos que el mundo pueda ofrecer, sino algo más allá, lo que Dios ofrece para el ser humano, una felicidad, un gozo que está encima de las circunstancias, que está encima de lo que rodea, de lo que la persona puede estar circunscrito. Y vemos la persona que es feliz, es aquella que teme a Dios, que ha aprendido lo que significa el temor a Dios. Cuando una persona ha rendido su corazón a Cristo, que le ha entregado su ser y que le ha dado al Señor el señorío de su alma, es entonces cuando aprende a temer a Dios. Una persona que no ha rendido su corazón al Señor, entonces no puede temer a Dios, porque el temor a Dios se deposita en el corazón cuando una persona le abre su vida al Señor y el Señor empieza a vivir en él o en ella. No puede haber temor a Dios sin la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios viene cuando nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo. Tampoco puede haber deleite en los mandamientos de Dios, no puede haber entendimiento simplemente de los mandamientos de Dios si no hay una rendición primero que todo al Señor. Dice la palabra del Señor que los conceptos espirituales, que las cosas de Dios, lo que concierne a lo eterno, lo que concierne al reino de Dios, es locura para aquellos que no le conocen, para aquellos que no han rendido su corazón al Señor. 1 Corintios capítulo 2, versículos 3 en delante: por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, es decir, el hombre que no ha recibido a Jesucristo, sino simplemente vive en esta vida como un ser humano que existe, pero que no tiene la vida del Señor, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El discernimiento de las cosas espirituales y el deleite que nosotros tenemos en los mandamientos de Dios solamente puede venir cuando el Espíritu Santo está dentro de nuestros corazones, cuando el Señor empieza a reinar y a hacer de nuestra vida su hábitat, cuando el Señor ha puesto su Espíritu dentro de nosotros y ahora nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuando esto sucede, cuando nosotros empezamos a temer a Dios y cuando empezamos a deleitarnos en los mandamientos de Dios, es entonces cuando la promesa que viene aquí se hace efectiva. Y si hablamos de una generación de hombres perversos y una cadena de generaciones de hombres perversos, cuando Cristo viene, entonces se rompe esa cadena y ya no hay más maldición. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que han rendido su corazón al Señor, no hay ninguna cadena, ni hay ninguna maldición que pueda ser presa de su vida. No puede haber una maldición que pueda continuar, que pueda subsistir en un hijo de Dios que ha rendido su corazón al Señor totalmente. Puede ser que nuestros antepasados hubieran sido drogadictos, hubieran sido
alcohólicos, fumadores, pudieron haber sido personas inmorales, etc. Pero cuando el Señor Jesucristo viene a la vida del ser humano, entonces se rompe toda maldición. Dice la palabra del Señor que no hay condenación, que no hay rastro ya de esclavitud para una persona que ha rendido su corazón a Cristo Jesús. Y lo vemos también en Hebreos capítulo número 2, nos dice en el versículo número 15, y librar a todos que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Nosotros ahora no estamos sujetos a servidumbre de Satanás, sino ahora servimos a Cristo. No servimos tampoco a las cosas que antes fueron nuestras ataduras y que nos esclavizaron, sino que ahora pertenecemos a otro dueño, que es el Señor Jesús. El Señor Jesús ahora es el dueño de nuestra vida, es el que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Ya no le pertenecemos al diablo, no le pertenecemos a Satanás, ahora le pertenecemos a Dios, y Dios es el que señorea en nuestra vida. El Señor Jesucristo es el que toma las riendas y el control total de nuestro ser. Por lo tanto, nosotros ahora no tenemos ninguna condenación en las cosas que antes vivimos y las cosas que antes practicábamos, ni del pecado, ni de las maldiciones consecuencia del pecado, sino ahora vivimos en el Señor. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que nuestra generación, es decir, que las personas que están a nuestro alrededor son benditas por causa de nosotros. Y la otra cosa es que nosotros somos la primera generación, cuando nuestros antepasados no sirvieron a Cristo, pero somos la primera generación de gente santa, de gente piadosa, de gente poderosa en la tierra. Y de esto es lo que quisiera hablar un poco más, extenderme un poco más de lo que significa esto de ser poderoso en la tierra. La gente ve el poder como sinónimo de dinero, de posición, de fama, de adquisiciones materiales, de sabiduría, de entendimiento, meramente científico, cultural, o ven el poder en base a los títulos otorgados por las universidades, etc. Pero Dios ve el poder desde el punto de vista espiritual. Dice la palabra del Señor que antes que todas las cosas existió la palabra de Dios, y el mundo fue creado por causa de la palabra de Dios. No hay poder más grande que el poder de Dios. Dios es todopoderoso y a Él sea toda la gloria. Pero cuando nosotros pensamos en el poder de Dios, estamos pensando en algo infinitamente superior a lo que este mundo pudiera ofrecer. Mateo capítulo 28 nos dice el Señor Jesucristo algo tremendamente revelador. Cuando el Señor Jesús asciende al cielo y cuando se presenta ante el Padre como vencedor, aquel que murió por nosotros, pero aquel que resucitó por nosotros también, dice la palabra en Mateo capítulo 28, que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder me ha sido otorgado en el cielo y en la tierra. El Señor Jesucristo nos da a nosotros la noticia, el anuncio de que Él ha recobrado para nosotros el poder que antes había tenido Satanás. Ahora el poder le pertenece totalmente al Hijo de Dios, Jesucristo, el hombre hecho Dios, el divinamente humano, el divino hombre. Él es el que tiene todo el poder y toda la autoridad en la tierra y debajo de la tierra y en todo lugar. El Señor tiene todo el poder y ese poder ahora lo ha otorgado a la iglesia. Nosotros ahora en Jesús somos poderosos para destruir las fortalezas del diablo, porque el Señor ya lo ha hecho por nosotros. Solamente nosotros tomamos lo que el Señor nos ha dado, el legado que el Señor nos ha dejado. Lucas capítulo 10 nos dice la palabra en el versículo 19, dice la palabra,
en este pasaje. Dice, he aquí os doy potestad, he aquí os doy poder para hollar, es decir, para pisotear serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Serpientes y escorpiones habla de demonios y fuerzas del mal, habla de diablos, habla de agentes de maldad que están ahora bajo nuestros pies mediante el poder que Dios nos ha dado, porque Cristo dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, por tanto, sigue diciendo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Nosotros podemos predicar la palabra del Señor, podemos predicar el Evangelio con el poder de Dios. El poder que le fue otorgado al Señor Jesucristo ahora lo confirió a nosotros para que como sus embajadores, ahora como aquellos que van en el nombre de Jesús, vayamos en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4 dice que cuando el Señor Jesucristo regresa del desierto después de haber sido tentado por el diablo, y cuando estuvo 40 días en ayuno, y dice la palabra que estuvo con las fieras y que ángeles le servían, y cuando él vuelve, dice de la siguiente manera, vino a Nazaret, versículo 16, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, dice en el versículo 14, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo, y lo primero que hizo fue ingresar a una sinagoga para predicar la palabra del Señor, para abrir el libro de Isaías y decir, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor es el año del jubileo. Ahora nosotros estamos viviendo en el tiempo especial de Dios, en la gracia de Dios, en el poder de Dios, en la abundancia del conocimiento y el poder de Dios, de la sabiduría de Dios que ha sido derramada por Jesucristo a la iglesia, para que nosotros ahora podamos manifestar ese poder a todo el mundo. Y esa misma unción que fue sobre el Señor Jesucristo, esta unción que el Señor Jesús nos revela que Él recibió, ahora nosotros la recibimos en Cristo Jesús, porque también dice la palabra del Señor que nosotros tenemos la unción del Santo, es decir, nosotros tenemos la unción misma de Cristo Jesús. Aunque el Espíritu Santo fue derramado sobre Cristo sin medida, a nosotros nos ha dado el Señor una medida del Espíritu Santo para que nosotros hagamos la misma labor de Cristo Jesús, para que podamos hacer lo mismo que el Señor Jesucristo hizo sobre la tierra. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo número 17, cuando Moisés está alzando sus manos, y lo hacía en un monte, cuando él estaba orando, intercediendo a Dios, pero dice la palabra que abajo del monte estaba la guerra, estaba el pueblo de Israel peleando contra Amalek, y dice la palabra, y las manos de Moisés se cansaban cuando él estaba alzando sus manos. Y dice la palabra que el pueblo de Dios estaba luchando abajo, el pueblo de Israel estaba abajo del monte luchando contra Amalek. Y dice que cuando Moisés alzaba las manos, entonces el pueblo de Dios empezaba a ganar y empezaba a tomar terreno. Pero cuando él bajaba sus manos, entonces Amalek, el enemigo, empezaba a avanzar y a tomar control. Y dice la palabra, y las manos de Moisés se cansaban, por lo tanto tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué, que era el capitán del ejército, deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y este pasaje nos habla mucho sobre el poder que nosotros tenemos contra Satanás.
Amalek es tipo del diablo, es tipo de las fuerzas malignas. Cuando nosotros tomamos nuestra posición en Cristo, cuando empezamos a entender el poder que nosotros tenemos en el Señor, empezamos a entender que tenemos bajo nuestros pies a Satanás, porque toda potestad le fue dada a Cristo Jesús y ahora Cristo está dentro de nosotros. Es entonces cuando nosotros empezamos a ganar batallas, vamos agarrando terreno y vamos recobrando para nosotros mismos y para Dios lo que Satanás se había apoderado. Pero entonces nosotros tenemos que mantener nuestras manos al cielo y continuar dependiendo de Dios para que ese poder de Dios se continúe manifestando en nosotros e incrementándose, haciéndose más grande, incrementándose, para que el poder de Dios se siga manifestando y podamos totalmente acabar con nuestros enemigos espirituales. Podamos totalmente poner bajo nuestros pies y totalmente pisotear al diablo. Usted ha ganado una batalla el día de hoy, la batalla el día de mañana la tiene que también ganar en el nombre de Jesús, mediante la oración, mediante mantener sus manos al cielo, mediante la palabra de Dios, mediante el conocimiento del Señor. Y a medida que usted va conociendo más del Señor, a medida que usted va conociendo más de la palabra del Señor, tiene más fuerza y más armas para vencer al enemigo. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo número 6, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, por tanto, dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo acabado todo, estad firmes. Y este pasaje nos habla del poder que nosotros tenemos en el Señor y que nuestras batallas son batallas espirituales. Nosotros libramos batallas espirituales constantemente. Así también como Amalek quería destruir al pueblo de Israel, así también Satanás continúa tratando de destruir al pueblo del Señor, aunque no tiene derecho para hacerlo, aunque no tiene poder legal para hacerlo, porque Cristo ya le venció y toda potestad le ha sido dado al Señor en el cielo y en la tierra, y ese poder nos lo ha transferido a nosotros, y nosotros ahora tenemos como hijos de Dios e hijos del Señor Jesucristo ese poder y esa autoridad en el Señor. Aún así Satanás está haciendo obra de guerrilla para tratar de apoderarse de lo que no le pertenece por derecho. Pero entonces nosotros nos tomamos del Señor, nos tomamos de la armadura del Señor, nos tomamos de las armas espirituales para vencer en el nombre de Jesús y librar batallas que siempre vamos a ganar en el Señor Jesucristo. Volviendo a este pasaje de Salmos capítulo 112, nos dice primero que nuestra generación es bendita por nuestra causa, es decir, las personas que están a nuestro alrededor alcanzan la bendición de Dios por causa de nosotros. Nosotros somos un canal de Dios para esas personas. Pero por el otro lado, las personas que son nuestros descendientes, nuestros hijos, nuestros nietos, esas personas, dice la palabra, que son poderosas en la tierra. Las personas que nos van a suceder, las personas que vienen detrás de nosotros, son personas en Cristo Jesús también poderosas en la tierra. Si nosotros declaramos la palabra y declaramos la palabra sobre ellos y decimos, tú eres poderoso en la tierra porque yo soy hijo de Dios, y porque yo soy hijo de Dios, yo soy bienaventurado en Cristo Jesús, y yo también temo al Señor y me deleito en la palabra y en los mandamientos del Señor, por lo tanto, tú eres también poderoso en la tierra. Claro, cada persona tiene que tomar su propia decisión por Cristo, cada persona tiene que buscar al Señor individualmente, pero nosotros declaramos que así va a ser, que esas personas, nuestros hijos, van a ser bienaventurados y van a ser poderosos en la tierra mediante el poder del Espíritu Santo. Dios les bendiga en esta noche.